Para comenzar, la Asamblea aprobó una ley de la juventud. Nos gustaría saber en qué consiste, en qué beneficia a los jóvenes, que sí es verdad, en este momento son posiblemente el grupo etario que más necesita tener acceso a fuentes de trabajo. Claro, muy buenos días, estimado Jimmy, Noris, Omar. Un saludo a todos los hermanos ecuatorianos. Bueno, comentarles que el proyecto de la Ley de Juventudes, aprobado con 117 votos este 25 de octubre, era un proyecto que veníamos trabajando desde el año 2017, siendo que la Ley de Juventudes anterior estaba vigente desde el año 2001, no estaba actualizada a las nuevas demandas de los jóvenes. Este trabajo vino a través de los conversatorios en territorio hasta que se plasma en un proyecto en el año 2019. Lamentablemente, y digo lamentablemente porque este proyecto debió ver la luz años atrás, desde el 2019 que se presentó, recién se pudo votar este 25 de octubre del 2022. Por pugnas políticas nunca se dio paso a un proyecto de ley mío. En todo caso, los beneficios para los jóvenes, que cuando usted va a buscar una plaza de trabajo siempre le piden 2, 3 años de experiencia, cuando recién usted está saliendo del colegio y ya quiere iniciar una vida laboral, pues eso se elimina y se dan incentivos a las empresas que contraten a los jóvenes en el rango de edad de 16 a 29 años, bueno, 18 a 29 años para la etapa laboral. En todo caso, esto es muy bueno porque permitirá abrir un abanico de oportunidades para los jóvenes. Asimismo, la exigencia por ley de que el 10% de los empleados de una empresa sean también pertenecientes a este grupo etario, ¿no? La Ley de Juventud es un eje transversal que hablaba sobre la salud, la educación, la tecnología, el empleo, el trabajo, lo que tiene que ver con el deporte, el arte, la cultura, la participación y liderazgo, el medio ambiente y la defensa de los derechos, que son los temas principales que le gustan a los jóvenes. La juventud como un eje transversal, ¿no? Y yo creo que esto de aquí va a marcar un precedente en el Ecuador, donde se le está dando importancia a un grupo etario que muchas veces, cuando los hemos escuchado, se han sentido invisibilizados. Hoy queremos que nuestra juventud ecuatoriana se sienta respaldada por una ley que realmente ha venido recogiendo las iniciativas que ellos mismos han propuesto. Que efectivamente hay que mejorarla como toda ley que existe, pues por supuesto que sí, porque hay que acceder a las nuevas demandas ciudadanas. Del año 2019 al año 2022, desde recoger los aportes de 2017 a 2022, han pasado muchas cosas, se debe actualizar evidentemente, pero tenemos una ley que al final del día reviste de derechos y fortalece los derechos de los jóvenes ecuatorianos. Por ejemplo, ¿qué incentivos tendrían las empresas que contraten a los jóvenes? En el tema del aporte patronal, ¿no? Se haría cargo el gobierno nacional del aporte patronal de cuando se contrata a los jóvenes en este rango etario, ¿no? Además, yo creo que en el tema de educación también es muy importante en este momento de que se garantiza por ley de que los jóvenes tengan acceso a la educación pública. ¿Y por qué digo se garantice? Porque actualmente vemos que por más que los jóvenes hagan un examen de rendimiento para poder ingresar a una universidad, algún centro de estudios, lamentablemente no lo tienen. Falta la inversión en infraestructura educativa y eso todos lo sabemos. Lamentablemente el gobierno nacional tiene otra orientación para dirigir al país, pero por ley deberían darle cumplimiento a este mandato. Claro, pero el aporte patronal que dice usted que asumiría el gobierno, no importa si es la empresa privada la que lo contrata o solamente estamos hablando de empresas, ministerios, qué sé yo, empresas estatales. Claro, por eso sin el porcentaje, contar con los municipios. No, por eso el porcentaje es el 10%, ¿no? El 10% de jóvenes que deberían estar dentro de las empresas públicas y privadas. Yeah. Se hubiese querido ampliar más este porcentaje. Lamentablemente sabemos que vivimos en una situación económica muy compleja. Hubieron otros incentivos que lamentablemente no hubieron los acuerdos y consensos para eliminarlos, como cuáles, que eran muy interesantes y que los jóvenes estaban a favor de del subsidio de la tarifa de transporte. Claro. Que eso usted sabe que se hace a través de normativas municipales, pero no está por ley. Claro, pero ustedes consensuaron con el gobierno esto de... Es interesante, pero claro, pregunto, porque mañana lo veta. Claro, por supuesto, es uno de los temas
que se conversaron dentro de la Asamblea Nacional, anticipó la bancada del Acuerdo Nacional el veto a la Ley de las Juventudes, anticiparon el veto y, como les digo, habían otros temas muy importantes como el tema del subsidio al transporte que se quedaron, el tema del incentivo a través de la banca pública y privada para los jóvenes, para créditos, para emprendimientos, que tampoco fueron aprobados en su momento y aún así anunciaron que iban por el veto de la ley, ¿no? En todo caso, yo creo que el joven ecuatoriano tiene que darse cuenta quiénes están del lado de ellos para garantizar un desarrollo integral y quiénes no. Entonces, ¿qué va a ser una jura de la bandera? Bueno, yo creo que depende de la voluntad política de 92 legisladores. Más allá de las diferencias políticas que podamos tener con las organizaciones que están dentro de la Asamblea Nacional, yo creo que sí es muy importante que se ratifiquen en este proyecto de ley. Dentro de las intervenciones mucho se habló de que no importa la bandera política, sino realmente dar un respaldo real a nuestros jóvenes ecuatorianos. ¿Con cuántos votos se aprobó? ¿Cómo está, Omar? 117 votos. O sea, estamos contando con los votos del gobierno, pues ahí, ¿no? El BAN aprobó, pero anunciaron dentro de sus intervenciones que sabían que venía un veto presidencial. Mira, yo creo que, y ahí podemos ir ya entrando a otro tema también, que hay muchos temas importantes, que el direccionamiento político del gobierno no tiene mucho sentido con la realidad que estamos viviendo como país. Hay la disposición tácita de que los ministros de Estado no acudan a la Asamblea Nacional cuando nosotros estamos ejerciendo nuestro rol de fiscalización. Ayer vi que Comisión de Biodiversidad ya va a plantear un juicio político contra ministro de Finanzas, Arosemena y Vera, ¿no? Ya. Asimismo, estaban comisiones en la provincia de Sucumbíos, también se excusaron los ministros de Estado. Estoy en la Comisión de Soberanía Alimentaria, se excusaron los ministros de Estado. Participamos en la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, también se excusó el ministro Vera. En todo caso, nos damos cuenta que esa disposición tácita se está cumpliendo, de que no quieren ir a la Asamblea Nacional a dar respuestas, pero yo creo que ahí brillan también más allá de la negligencia por la incompetencia y ni siquiera saber leer la ley, porque por más que no asistan, lo que están haciendo es permitir que se ejecuten otros procesos legislativos, que es la activación del artículo 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en el cual se menciona que un funcionario público tiene que dar respuestas a la Asamblea Nacional y si no da respuestas a la Asamblea Nacional, pues se inicia un proceso de control político a través del Consejo de Administración Legislativa y luego se designa una comisión para que realice un informe si es que hubiesen los causales para iniciar un proceso de enjuiciamiento político. En todo caso, tendríamos de aquí a un par de meses, tendríamos enjuiciada a la mayoría de ministros de Estado porque se están rehusando a asistir a la Asamblea Nacional. Evidentemente se tratan de escudar diciendo que no debe ser indelegable como lo está pidiendo la Asamblea Nacional, pero yo creo que los momentos que está el país son críticos y deben dar respuestas a la Asamblea Nacional, que somos representantes del pueblo ecuatoriano. Hablar de la representación o la legitimidad democrática, la Asamblea Nacional a través de 137 legisladores representa 18 millones de ecuatorianos, así mismo como la legitimidad que tiene el presidente Guillermo Lasso de representar también en este momento 18 millones de ecuatorianos, que parte de ellos le dieron el voto. Ahora, asambleísta, a ver, supongamos que desde Carondelet no viene un veto o no pasa el veto y ustedes se ratifican y todo. ¿Cómo poder hacer realidad esta ley? Porque, a ver, es algo muy parecido a la seguridad. Uno puede tener las mejores leyes del mundo en seguridad, en la letra, en las hojas, en los libros, pero si no hay políticas públicas es muy difícil que haya seguridad. Lo mismo puede ocurrir con el empleo. Tú puedes tener el texto más hermoso del mundo para fomentar el empleo, pero la realidad es otra. Y me recuerdo a cuando en la época de Rafael Correa se hizo la ley de la discapacidad, ¿se acuerda? Que había que cumplir con un porcentaje para poder, dentro del rol y todo. Y tanto sectores públicos hasta como y sectores privados buscaban la manera de ver cómo bypasear esa ley y no cumplirla o no cumplir a cabalidad. ¿Cómo hacer que este proyecto de ley, que puede tener muy buenas intenciones, se haga realidad? Por supuesto, y ahí viene la corresponsabilidad de quienes son beneficiarios de la ley. Son los jóvenes ecuatorianos. Ese día contamos con la presencia de un grupo importante de jóvenes en las barras altas. Lamentablemente por el aforo no pudieron visitarnos más jóvenes, pero venían de distintas provincias del país y ellos se han comprometido en seguir en esta lucha. Imagínate, muchos hemos venido trabajando en este proceso de juventudes, hoy con 38 años, ya lejos de ese rango etario de los jóvenes,
pero sin embargo acompañándolos en su lucha, tengo la plena seguridad de que ellos van a estar, como digo yo, enarbolando esa bandera en respeto a la lucha de los derechos de todas y de todos, y ellos serán quienes realmente exijan a un gobierno nacional que se dé cumplimiento a un proyecto de ley que, vuelvo a insistir, que hay que mejorarlo a la actualidad, por supuesto que sí, que hubieron cosas que se quedaron encasquilladas dentro de la comisión y que no se dio paso justamente para evitar un veto total de la ley, pues efectivamente sí, pero yo creo que ya con el paso del tiempo también se pueden ir incluyendo este tipo de aportes que fortalezcan y robustezcan este tipo de leyes. Al final del día el beneficio no es para nosotros, sino es para los jóvenes que necesitan en este momento algún tipo de oportunidad de tanta desesperanza que tienen. Asambleísta, buenos días, Noris Arroyave. Se habla en el proyecto, bueno, que ya es una ley que pasó a la Asamblea. Primero, para que los que nos escuchan entendamos el escenario. Es una ley que la aprobó la Asamblea, pero está en manos del presidente. Se puede quedar ahí con un veto, que puede ser total o parcial, y regresa a la Asamblea. ¿Y vuelve a la cancha de los asambleístas o si lo veta, qué pasa? Sí, por supuesto. Si el presidente realiza un veto parcial o total, la Asamblea Nacional debería ratificarse en el texto que hemos aprobado. Si lo aprobamos con 117, para mantenernos en el texto que aprobó la Asamblea Nacional, necesitaríamos de 92 votos. 92 voluntades. Yo creo que con las fuerzas políticas que apoyaron en su momento, sin contar a la bancada del Acuerdo Nacional, yo creo que sí existirían los votos para poder ratificarlo. Me anclo al comentario y pregunta que hizo Omar, porque tenemos varias leyes que ya han sido aprobadas en esta Asamblea, más allá de todos los escenarios y shows que han pasado alrededor de la Asamblea. Se han aprobado algunas leyes. Tenemos, por ejemplo, la ley del consumidor, que fue una ley que generó también cierta cantidad de noticias, se aprobó, pero hasta el momento en ejecución no pasa nada. ¿Qué sucede si se aprueba esta ley que tiene cosas interesantes? Estaba leyendo, por ejemplo, tasas de interés al 1% en los créditos educativos e incentivos para emprendimientos. Se habla de este porcentaje. Lo único que no me quedó claro y quiero que me aclare, asambleísta, es lo del 10% que la nómina de la empresa o en total del grueso del porcentaje de población joven. No, de la nómina de la empresa. Cada empresa por ley va a tener que tener el 10% de jóvenes, así como tiene un porcentaje de personas con discapacidad. Correcto, a eso iba, con el tema de las personas con discapacidad. Ok, ya, me queda claro eso. Realmente, más allá del discurso y el romanticismo de que los jóvenes son los que luchen y sigan y estén ahí viendo que eso suceda, ¿cómo podemos hacer como país incluso para que esas leyes que se aprueban realmente se ejecuten, se respeten y se apliquen? Bueno, tener el correcto mandatario, desde ahí parte todo. Hoy en día ni siquiera se están cumpliendo las leyes que estaban antes, no se están cumpliendo las leyes que se aprueban ahora, pero eso ya no depende de la primera función del Estado. Es responsabilidad del Ejecutivo, la palabra mismo le dice ejecutivo, de ejecutar, y nosotros como ciudadanos de exigir. Es la corresponsabilidad que también viene de la mano dentro de la democracia. Entonces yo creo que estas exigencias sí son muy importantes de tratar. Como ustedes hacen la reflexión, de nada sirve que esté un buen proyecto de ley que quede en letra muerta, que no se cumple, pero yo creo que al final del día este gran grupo etario que tenemos de participación de los jóvenes en este momento sí sabrán llevar adelante una lucha, como yo digo, anclado en lo que permite la Constitución, siempre de una manera organizada, de una manera respetuosa, sin caer en provocaciones de quienes hoy están vulnerando los derechos de todas y de todos. Antes de darle nuevo paso a Omar, leo que en el proyecto de ley que ya aprobaron ustedes como asamblea hablan de la salud mental, pero hay temas que son anclados a políticas públicas que deben existir. Ecuador no tiene una política pública de salud mental. ¿Cómo podemos hacer para que leyes que se están generando realmente luego en la práctica puedan ejecutarse si no hay política pública en ciertos temas? En este caso, la salud mental. Ya, justamente cuando yo mencioné que la juventud como un eje transversal, lo que buscamos hacer es que
este tipo de proyectos o mini proyectos que son parte de un todo, ¿no? Como tú hablas del tema de la salud mental, que es parte de la salud pública, que es lo más grueso, ¿no? También ya vayan definiendo lineamientos. Es lo que nosotros buscamos. Si no existe en su momento o no hubo el apoyo para el Código de Salud, recordemos que no se aprobó ese Código de Salud que tendría que tratarse, pues en otros proyectos de ley como en el de Juventudes está bien, se va incluyendo. Es más, como una anécdota, dentro de este proyecto de Juventudes en su momento tuvo rechazo en el primer debate porque habían incluido un tema muy delicado como era la interrupción del embarazo, ¿no? Habían incluido este tema y evidentemente dentro del primer debate decidieron sacarlo. No estaba en el proyecto original. Eso surge del debate y de las comparecencias de los jóvenes dentro de la mesa, pero tuvo el rechazo dentro del Pleno de la Asamblea Nacional y en el primer debate sacaron esos articulados. Entonces lo que se busca hacer es ya ir marcando unos lineamientos mientras esperamos códigos orgánicos que son ya más extensos y que evidentemente tienen la tarea de reglamentar de adecuada manera la ley o un tema en específico, pero ya nosotros podemos ir dejando avanzado algo, ¿no? El tema de salud mental en los jóvenes es muy importante. Sabemos que el tema de la tasa de suicidios es sumamente alto, ¿no? Sobre todo los jóvenes. Vemos que lamentablemente... Y va anclado. La violencia también. Y va anclado. Suicidio, desempleo. Estaba en la espera mientras estaba en otra entrevista y veía la nota donde hablaba de que habían decomisado armas en un plantel educativo, jóvenes que no tienen más allá de 14 años, ¿no? 13, 14 años. Entonces realmente vemos que nuestra juventud está con otra visión, en otros pensamientos. Lamentablemente en la actualidad, papito y mamita están desesperados buscando ganarse el pan diario para llevar a la mesa. Quizás se han despreocupado de los hijos, no tienen la correcta orientación y están cayendo en malos pasos, ¿no? Y se genera ese círculo de violencia que está para nunca acabar. Un niño con 14 años, imagínate a dónde va a parar. Dios quiera no le pase nada malo hasta que cumple la mayoría de edad, pero y cumpliendo la mayoría de edad, ¿qué más va a seguir haciendo? Profesionalizándose, pero en actos criminales. Niños que están siendo niños, adolescentes contratados para sicariato. Imagínense. Como gatilleros. Mucho se ha hablado, también es un tema muy delicado, el tema de las leyes, y dicen las leyes con los jóvenes son muy permisivas, ¿no? Pero no se están dando cuenta que es responsabilidad, aquí sí, de todos nosotros, de todos los ciudadanos, de las autoridades sobre todo, pero que no se le está dando oportunidades a estos jóvenes. Estamos hablando de que en la localidad, espacios para el deporte, para el arte, la cultura, para el correcto aprovechamiento del tiempo de ocio, del tiempo libre de los chicos y que no estén en las calles metidos en malos pasos. Entonces es medio complicado. La última de mi parte. Se viene una consulta popular donde se incluye una pregunta de reducción de número de asambleístas. La campaña que está haciendo el gobierno a través de la cuenta oficial de la asamblea, menos asambleístas, menos corrupción, dice un tuit. Esa es la cuenta oficial, dice menos asambleístas, más eficiencia. Una campaña totalmente en contra de la asamblea. ¿Cómo lo toma un miembro del CAL ese tipo de campañas? Bueno, menos asambleístas, menos corrupción. Así decía, textualmente nos podemos mostrar mallita. Esa es la cuenta oficial de la consulta popular. Yo creo que eso de ahí no tiene ningún tipo de validez cuando el presidente de la República, un 3 de octubre, recientemente, dijo que en su gobierno no ha existido ningún caso de corrupción y rápidamente podemos mencionar más de una docena de casos de corrupción. Es más, en la noche de ayer se acaba de allanar la casa o las viviendas en Quito y en Guayaquil y el despacho de un ministro de Estado, del ministro Javier Vera Grunauer, que nosotros estamos llevando el proceso de fiscalización dentro de la Comisión de Transparencia. ¿Por qué específicamente en ese caso? En el caso, por cohecho. Por cohecho. Esa es la investigación de fiscalía. En el caso de la Asamblea, ¿por qué? ¿Cuál es la motivación política? En este caso, por tratar de vender cargos públicos de conocimiento general, que salió en un medio de comunicación digital también, que está denunciado en la Fiscalía General del Estado, pero no solamente eso, estamos hablando de que es un ministro de Estado que se benefició de un carnet de discapacidad que fue obtenido también de dudosa manera, que se han escuchado los audios de venta de puestos, ¿no? Y es de conocimiento público que se hicieron y se realizaron esas contrataciones. Al final del día es parte del relato de deslegitimar la Asamblea Nacional como primera línea de defensa entre un mal gobierno y el ciudadano. Más allá de que estemos de acuerdo en la lucha contra la corrupción, venga de donde venga, pues yo creo que el gobierno nacional lo primero tiene que hacer es depurar sus filas. Estamos hablando del ministro de Energías y Minas y estamos hablando que se han perdido $1.300.000 en
material que contenía oro, que salió asimismo desde un lugar del Ministerio de Energía y Minas, sale sin custodia y luego desaparece. Asimismo como también a través de la UNA se han desaparecido 55.000 quintales de arroz, y decían que los gobiernos anteriores habían despedazado el país, pero estamos viendo que acá el robo es descarado, lo otro han anunciado sin pruebas, acá son hechos que ya se han consumado, que las autoridades han investigado, donde existen actos urgentes, donde ya han actuado las autoridades pertinentes, pero lamentablemente hay muchos medios de comunicación que callan, y esa es la realidad. Asambleísta, usted que está en el ¿qué pasa con estos procesos que quedan en la nada? Decíamos hoy día en la mañana, y yo lo decía, o sea, Ecuador está de show en show, y un caso escandaliza y tapa al otro. Caso Danubio, ¿qué ha pasado en la Asamblea? El caso Danubio está durmiendo el sueño de los justos en la Comisión de Fiscalización. ¿Qué se puede hacer? Ya se solicitó, esa sesión se dio este día martes. Yo he solicitado al Consejo de Administración Legislativo y a través de la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Control Social, que estos casos de fiscalización, son 10 casos de fiscalización que han estado en manos de la Comisión de Fiscalización, a través de una autorización del Consejo de Administración Legislativa que nos faculta la Ley Orgánica de la Función Legislativa, sean trasladados y remitidas toda la información a la Comisión de Transparencia. Porque lamentablemente en casos que no les interesa al gobierno nacional, pues los ponen a dormir el sueño los justos. Acá imagínense, hemos hecho las comparecencias del ministro Vera y se producen allanamientos, se producen acciones judiciales, porque efectivamente se hizo una fiscalización. Sale a hablar el presidente de la Comisión de Fiscalización a decir, vamos a iniciar el proceso de juicio político, pero era pura pirotecnia. Ya se había iniciado el proceso semanas atrás dentro de la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional. Muy bien, gracias al asambleísta Ronnie Aliaga, que ha estado con nosotros hoy en Un Café con JJ. Que tengan ustedes un buen día.